Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Yo, en cambio, os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A que te requiera para caminar 1 milla, acompáñale 2. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo, en cambio, os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. La semana pasada, el Evangelio nos transmitía unas palabras de Jesús que son fundamentales para poder entender todo lo que es la revelación de Dios a los hombres, que consiste en que Dios, que ama a los hombres, envió a su Hijo al mundo para salvarnos, para que el pecado no tuviera la última palabra, para que ante nuestras caídas sintiéramos que hay alguien que se cargaba el peso de nuestra culpa, liberándonos, por tanto, de la carga moral que uno contrae cuando ha tropezado, cuando ha caído, cuando ha cometido un mal. Y decía Jesús en ese Evangelio: no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle cumplimiento. Y os comentaba cómo el Antiguo y el Nuevo Testamento son 2 caras de una misma moneda. No pueden ser entendidas la una sin la otra. El Antiguo Testamento, en síntesis, nos dice: no tienes que hacer mal. Y por eso la formulación del Decálogo es negativa: no matarás, no robarás. Mientras que el Nuevo Testamento, como parte también de la revelación de Dios a los hombres, como el culmen que complementa al Antiguo Testamento, nos dice no solo no tienes que hacer el mal, sino que además tienes que hacer todo el bien que puedas. En función de tus dones y talentos, tienes que intentar ponerlos en juego para tu bien y para el bien de los que están a tu lado. No hacer el mal, hacer todo el bien posible. Eso es lo que los cristianos deberíamos intentar hacer. El Evangelio de hoy, en este hacer todo el bien posible, nos viene a hablar sobre un asunto concreto y particular, que es el perdón. Pero no solo sobre el perdón a cualquiera que pasa por nuestra vida, sino sobre el perdón a nuestros enemigos. Perdonar al que amas, perdonar a alguien de tu familia, perdonar a un amigo, a veces cuesta. Pero encontramos razones humanas para hacerlo. Es mi hijo, es mi esposo, es mi esposa, es un familiar. ¿Cómo no voy a perdonarle aunque me cueste? Pero ¿y si tengo que perdonar a uno que es catalogado, definido como mi enemigo, como una persona que no me quiere bien, como alguien que me hace daño, del que por lo tanto no me puedo fiar? Ahí Jesús nos habla en el Evangelio de este domingo. Y lo primero que tenemos que entender y lo primero que tenemos que preguntarnos es: ¿quién es Cristo para mí? Jesús dice: habéis oído que se dijo a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo. Cuando él dice pero yo os digo, se está poniendo por encima de la ley de los antiguos. Se está poniendo por encima de aquello que era bueno, pero no perfecto. El Antiguo Testamento tiene como finalidad ir educando el corazón del hombre para que al menos
busque la justicia. La justicia de, si te han robado una oveja, no puedes robar un rebaño entero. Tendrás que recuperar tu oveja. Es decir, la respuesta tiene que ser meditada, tiene que ser medida, tiene que ser equilibrada. No puedes devolver mal por mal. Tienes que ser justo. El Nuevo Testamento, Cristo, nos enseña que no solo vale con ser justo, en el sentido de devolver lo mismo que te han dado, sino que tienes que dar un paso más. Pero no lo podrás hacer, lo digo claramente, no lo podrás hacer si Cristo no ocupa el lugar que le corresponde en tu vida. ¿Y cuál es el lugar al que Dios tiene derecho en tu corazón? El primero. Si Jesús es el primero en tu corazón, no el único, pero sí el primero, no dirás ¿por qué Dios me pide esto? Sino que, aunque te cueste, aunque no lo entiendas, lo aceptarás. La fe es un don de Dios, pero también es un acto humano. Como acto humano, es un acto cotidiano. ¿Qué significa creer en Dios? Significa confiar en Él. Significa aceptar que cuando no entiendo algo, me fío de Él porque creo que es mi Señor. La fe la utilizamos constantemente todos los días. Quizás no sea fe religiosa, pero es fe. Por ejemplo, cuando coges el coche. Cuando tú coges el coche, confías que el otro va a cumplir con las normas de circulación, que si el semáforo está en rojo no se lo va a saltar. La fe la utilizamos todos los días, por ejemplo, los papás, cuando educan a sus hijos, cuando tienen que decirle a sus hijos, haz esto. Y el niño, que obviamente no lo comprende, dice, ¿por qué? Y sus papás, si creen que el niño no va a entender, intentan hacerle razonar, pero si creen que el niño no lo va a entender, le dicen, te tienes que fiar de mí, porque soy tu padre o soy tu madre, porque soy tu profesor y te digo esto, fíate de mí. La fe es un acto humano y es un acto cotidiano que todos los días utilizamos y del que todos los días nos servimos. La fe religiosa implica confiar no en una persona, sino en Dios nuestro Señor, en una persona divina. Por eso, si Jesús es para ti, tu Señor, si tú crees en Él como el Hijo de Dios, que ha venido a consolarte, cuando te pida algo que te cuesta, en lugar de decir ¿por qué tengo que hacerlo?, harás un acto de fe y le dirás, Señor, no comprendo, no entiendo por qué me pides esto, pero me fío de ti. Y aquí es donde viene la petición de Jesús. Hoy Jesús nos dice a todos nosotros que tenemos no solo que no hacer el mal, sino todo el bien posible y en especial perdonar a nuestros enemigos. ¿Por qué nos dice esto Jesús? ¿Qué sentido tiene perdonar a un enemigo? Pues el sentido es doble. En primer lugar, solo el amor vence al odio. El mal nunca es solución contra el mal. Existe la legítima defensa. Si a ti te van a atacar, tú tienes derecho a defenderte de forma proporcional. Pero cuando Jesús habla de este enemigo, no se está refiriendo a la legítima defensa. Se está refiriendo a esas personas que pasan por la vida y nos hacen daño. Esas personas pueden ser de tu familia y muchas veces no son personas de tu familia. ¿Y qué es lo que Jesús quiere que hagas? Que les perdones. Que no les trates como te nace del corazón. Y muchas veces nos nace del corazón devolver mal por mal. Eso es lo que hacían los antiguos. Eso es lo que hacían los que no tenían fe. Pero los que tenemos fe en Jesús no podemos vivir de esa manera. Primero, porque solo el amor vence al odio. En segundo lugar, porque no es que solo el amor venza al odio. Si siembras mal, no vas a recoger amor, sembrarás odio. Pero es que en segundo lugar, el odio, cuando nace en tu corazón, pudre tu corazón. Las personas que tienen odio, sed de venganza, ira, son personas que viven esclavizadas. Y porque viven esclavizadas, ellas mismas no son felices. Cuando una persona tiene sed de venganza en su corazón, al final no tiene paz. Y porque no tiene paz, más pronto o más tarde, porque su corazón se ha endurecido, ¿con quién paga ese corazón endurecido y ese odio? Con los que están cerca, que suelen ser su familia, sus amigos,
Jesús te pide que tienes que perdonar al que te ha hecho daño, sí, y te lo pide porque es lo mejor para la sociedad. Solo el amor vence al odio. ¿Y por qué es lo mejor para ti? Porque cuando tú perdonas te sientes liberado. Cuando tú eres una persona que en lugar de tener odio, tienes misericordia y perdonas al que te ha hecho daño, experimentas una paz que da solo el amor y que no lo da ni el odio, ni el rencor, ni la ira, ni la sed de venganza. Tenemos que hacer un acto de fe y creer que lo que Dios nos pide, que lo que Cristo nos pide, es el mejor camino para la felicidad de los nuestros y también para crear una sociedad más justa y por tanto mejor. Fíate del Señor. ¿Y cómo puedo perdonar a quien me ha hecho daño si no nace de mi corazón? ¿Cómo puedo lograr desterrar de mi corazón el odio o el rencor? Jesús te dice, te da la pauta. Rezad por vuestros enemigos. Rezar por ellos significa, no voy a pedir que triunfen haciendo el mal, voy a pedir que el Señor les toque el corazón. Rezar por ellos significa, Señor, hazles ver que están equivocados. Señor, ayúdales a darse cuenta que tienen que cambiar de actitud. Y cuando tú rezas por esa persona, más pronto o más tarde, en tu corazón nace la misericordia, porque no estás deseando el mal, sino deseando bien a los demás. Cuando tú rezas por el que te ha hecho daño, en tu corazón nacerá esa compasión que te haga ver con otros ojos a los demás, que te haga ver que son personas necesitadas, que viven confundidos porque no se dan cuenta del daño que se están haciendo a sí mismos y del daño que hacen a los demás, y que por lo tanto, cuando tú rezas por el que te ha hecho daño, tú te liberas, experimentas paz, porque estás rezando y pidiendo por aquellos que viven desorientados, cegados por el peso de la ira, de la codicia, en definitiva, del mal. Queridos amigos, no es fácil rezar por el que te ha hecho daño, pero es el único camino para liberarnos del odio, del rencor, de la sed de venganza. Y es el único camino para experimentar en nuestro corazón la paz del amor de Dios. Si solo perdonamos a los nuestros, ¿qué diferencia hay entre los que tenemos fe y los que no tienen fe? También el que no tiene fe perdona a los suyos porque es de los suyos. La diferencia está en que los que tenemos fe tenemos, siguiendo los pasos de Jesús, que perdonar también al que nos ha hecho daño y humanamente parece que no se lo merece. Pero es que tú te merecías que Cristo muriera por ti en la cruz. Normalmente, cuando tenemos que perdonar, siempre decimos, esa persona no se merece mi perdón. Pero cuando tú vas a confesarte, no te planteas que Cristo murió por ti en la cruz para salvarte. Cuando tú vas a recibir a Jesús en la Eucaristía porque necesitas su paz, su esperanza y su fortaleza, no te preguntas si tú eras merecedor del derramamiento de sangre de Cristo. No lo eras. Pero Dios, que es bueno con todos, con los buenos, con los malos, con los justos y con los injustos, Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a todos los hombres. Por eso, queridos amigos, sigamos el camino del amor, que nos lleva a perdonar, no solo a los que nos caen bien, a los amigos, sino también a los que nos han hecho daño. Y empecemos iniciando ese camino, rezando por aquellos que nos han hecho daño, para que el Señor les cambie el corazón, para que el Señor les convierta. Queridos amigos, la fe lo puede todo, y la intercesión os liberará del pecado del odio, y hará que encontréis la felicidad, porque aquel que ama está viviendo ya en el camino de la salvación. Termino. La Virgen María es ejemplo siempre para todos nosotros que somos sus hijos, pero especialmente en vivir esta virtud que es la de rezar y pedir por nuestros enemigos. Al pie de la cruz, Jesús le dice a su madre, madre, ahí tienes a tus hijos. Esos hijos eran los que habían dejado tirados a Cristo. Esos hijos eran los discípulos y todo el género humano que fuimos la causa de la muerte en la cruz de Jesús. Y María lo aceptó. Y María nos acogió como hijos porque su Hijo Jesús se lo había pedido. Imitemos a la Virgen confiando en que lo que Dios nos pide es lo mejor para nosotros, para nuestra felicidad, para la felicidad de los nuestros y por lo tanto
para que creemos un mundo mejor y una sociedad más justa. Que el Señor nos ayude a todos. Nos ponemos en